La hora de opinar. Hoy comienza la semana y como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda para discutir tres temas polémicos. Primero arrancaremos con una discusión sobre el proyecto de constitución para la Ciudad de México que incluye un sinnúmero de derechos como el derecho a la protesta, al internet y a tener una muerte digna. Luego hablaremos de la creciente fragmentación política que tantos problemas parece generar. Finalmente platicaremos de los precandidatos rumbo a 2018 y la rara ambigüedad en la que se mueven sin poder lanzarse abiertamente como tales, si bien varios de ellos ya están en campaña. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. A nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y muy buenas noches a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Y desde Nueva York, a Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Javier. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, antes de empezar, creo que es muy importante decir que hace unos minutos terminó el debate entre el candidato republicano Donald Trump a la candidatura a la presidencia y la candidata demócrata Hillary Clinton. Terminó hace unos minutos. Por razones técnicas no vamos a hablar del debate, pero mañana le vamos a dedicar un programa entero precisamente a este tema. Pero entremos en los temas que sí tenemos para el día de hoy. Hace unos días el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera entregó el proyecto de constitución de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente, que se encargará de su elaboración y aprobación. En la antigua sede del Senado de la República, donde quedó instalada la Asamblea Constituyente, el mandatario agradeció la participación de los grupos que redactaron y asesoraron este proyecto. En el evento también rindieron protesta Augusto Gómez Villanueva como el presidente de la Junta Instaladora y Bernardo Bates e Ifigenia Martínez como vicepresidentes. Si bien de origen la nueva Constitución para la Ciudad de México no generó gran interés ni en la opinión pública ni en las urnas, ahora que fue presentado el proyecto sí provocó una reacción significativa por parte de la comentocracia, sobre todo por su contenido, que muchos consideran una excesiva lista de derechos de todo tipo. Por ello vale la pena preguntar cuáles deben de ser las prioridades de la Constitución de la Ciudad de México y qué debe de atender y qué no. Héctor, ¿cómo viste el proyecto que ha sido muy comentado? Pues mira, es un proyecto muy largo, lo que es quizá el primer gran defecto de esta Constitución, que es una Constitución larga, complicada, difícil de leer, lo que lo hace la hace poco democrática. La hace un documento que probablemente nadie vamos a leer nunca, como sucede también con la Constitución general, completa, ni la tendremos con claridad en la cabeza. La segunda cosa que me parece que era inevitable en la tradición mexicana, pero es una barbaridad, es toda esta idea de las constituciones como grandes mapas de aspiraciones incumplibles. No una serie de normas que rijan nuestra convivencia, sino una serie de promesas de cosas que no están en nuestra vida diaria, pero que por el hecho mágico de que alguien lo ponga en la Constitución va a hacerse realidad. Pues es típico, digamos, de la manera como se procede legalmente en México. Entonces es una Constitución con muchísimos derechos, ¿no? con poquísimos deberes y con ningún rastro de que se vayan a hacer las cuentas alguna vez de qué es lo que cuesta garantizar todos esos derechos, de qué tamaño tiene que ser la hacienda de la ciudad para garantizar todos y cada uno de esos derechos. Claro, la contraparte de esto también muy mexicana es que ninguno de estos derechos bien a bien van a ser justiciables, en el sentido de que van a ser alegables. Por ahí promete en algún momento la Constitución algo parecido a la felicidad o a la satisfacción sexual. Bueno, entonces el problema es si alguien no la obtiene en esta ciudad, en donde es tan raro que alguien no obtenga satisfacción sexual, porque es una ciudad que está llena de felicidad sexual, ¿a qué juez se dirige para que le cumpla quién este derecho que no ha podido
realizar. Héctor, ahí sí está mal, perdóname, estás muy mal. Ese es el derecho más fácil de ejercible. Viagra gratis para todos los habitantes de la ciudad, por lo menos los varones. Estás pensando con un criterio generacional. Estás pensando con un criterio generacional. A ver, a mí me importan los de más de 60 años como yo. Y los demás no me importan. No me importan. Bueno, pero ese es un extremo. Si bajamos más seriamente a otras cosas, Jorge, que son los derechos de la convivencia, los derechos de las promesas de equidad, las promesas de salario remunerador, de salario justo, etcétera, que están en la Constitución y que son todas y cada una cosas razonables desde el punto de vista del tipo de sociedad que uno quisiera, pero que son simplemente inalcanzables en las condiciones reales de una economía y de una hacienda pública que tuviera que hacerse cargo de completar lo que la economía no genera y lo que la sociedad no da. Entonces, en ese sentido, me parece que es de salida una Constitución, una más, destinada fundamentalmente a no cumplirse. Y eso me parece es una barbaridad. Jorge, además del tema que ya mencionaste. Bueno, pero que es el más importante de todos, sin la menor duda. O sea, y además es un derecho exigible y ejercible. Pero bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Héctor, es decir, es repetir el mismo error de la Constitución del 17, quizás en el 17 no fue un error, pero digamos en la época moderna es absurdo tener, en mi opinión, tener una Constitución fundamentalmente aspiracional, que incluye los deseos, los anhelos, las aspiraciones o los derechos no exigibles, pero necesarios de los mexicanos. Pero bueno, que se haya cometido este error en el 17 se entiende, cometerlo en el 2017 prácticamente se entiende menos. Algo tendrá que ver quizás con la edad de los principales directivos de la Asamblea Constituyente. La Constitución cumple 100 años y ellos también. Bueno, ese es un primer elemento que me parece muy nocivo. Segundo, al no haber ningún tipo de impacto presupuestal, ningún tipo de planteamiento, por ejemplo, que sí lo podrían hacer, aumentar en X% el predial en la Ciudad de México para financiar, si no todos, algunos de estos derechos. Insisto, internet gratis, Viagra gratis, en fin, qué sé yo, cualquiera de ellos, con un aumento etiquetado del predial de X% durante tantos años. Claro, eso implicaría correr el riesgo de que a la gente no le guste. Entonces la gente sí quiere ser feliz, tanto sexual como de cualquier otra manera, sexualmente o de cualquier otra manera, pero no quiere pagar más impuestos por esa felicidad sexual. Lo entiendo muy bien, pero no entiendo que los legisladores sean tan poco congruentes. Creo que es un segundo tema. E insisto, era factible, ¿eh? El predial se puede determinar en la Ciudad de México, no corresponde a la Federación. Bueno. Y un último tema al respecto, Javier, que me llama la atención, es que este texto es el texto de Miguel Ángel Mancera, no es que lo haya redactado él, pero él es el que lo presenta, esta es su propuesta de salida al saque, pues. Se supone que lo hizo Porfirio Muñoz Ledo y algunos asesores, en fin, pero es su documento. Bueno, es un documento un poco de los años 70. Es un documento no solo de aspiraciones, sino de enfoques al tema de la propiedad, al tema de la empresa, de la libre empresa, al tema de las libertades económicas, al tema de la propiedad estatal o municipal, pues digamos de los años 70. Y yo le tengo mucho respeto a Mancera como jefe de gobierno, más allá de si esto está bien o eso está mal, pero me sorprende que un candidato presidencial nos presente una propuesta, un programa, aunque solo sea para el DF, porque eso es un programa,
totalmente de los setenteros, totalmente pues echeverrista, si se quiere, López Portillista de esa época, porque pues yo sí tenía la impresión que Mancera como que tiene una visión más moderna, pero esa visión más moderna ahí no se plasma, salvo algunos temas importantes como matrimonios gay, que ya están, interrupción de embarazo, que ya está, muerte asistida, que creo que no está en el constituyente, lo único que hay es voluntad anticipada. Claro, yo ahí sí confieso que tengo algunas diferencias. Coincido plenamente con ustedes, con la idea de que entre más derechos mejor. Sí es un criterio equivocado para redactar una constitución. Coincido ahí plenamente. Sin embargo, sí creo que hay, y lo hablamos en algún momento, un componente, no la principal característica ni la dimensión dominante de una constitución, pero sí un componente aspiracional, por muchas razones, porque una constitución también es para el futuro, porque una constitución incluye valores y principios, porque una constitución, creo yo, incluye derechos fundamentales con los que todos estamos de acuerdo, como la no discriminación, que son conceptos normativos, y como cualquier concepto normativo tiene una dimensión aspiracional y una dimensión que siempre será debatida. Entonces, yo no tengo problema con un elemento aspiracional, que no significa que la Constitución para eso es, ahí sí coincido plenamente, pero algo de eso no me importa, siento que esta tiene demasiado. También creo que tiene demasiados derechos que no son fundamentales, reconociendo que está a debate qué es y qué no es fundamental, pero me queda claro que el derecho al Internet no es fundamental. Podemos debatir qué es fundamental y tendrá alguien que argumentar por qué el derecho a Internet es fundamental. Por el otro lado, tampoco me encanta la idea de solo los derechos que podamos pagar, porque no sé qué significa eso. No sé si eso significa que cada año con la entrega del presupuesto se debe de entregar una nueva constitución con los derechos que van a aplicar ese año. Entonces, esto de lo que podamos pagar, claro que hay que tomar en cuenta el presupuesto. Claro que hay que tomar en cuenta que todo derecho implica un costo, implica un andamiaje institucional, procesos, todo eso tiene un costo y claro que hay que tomarlo en cuenta. Pero si el punto de partida es qué podemos pagar, yo diría que tendríamos que quitar derechos de la Constitución. Y eso a mí me preocuparía mucho. El del agua, el de la educación. Hoy por hoy no podemos pagar el agua que tenemos. Yo creo que hay un tema, yo coincido con lo que tú dices, una constitución, al fin de cuentas, es una propuesta de buena vida para una comunidad, eso tiene que ser. En parte. Y de cómo se organiza para que esa buena vida se pueda dar, ¿no? Para que se cumplan, digamos, los derechos universales del hombre. Pero hay algo estilístico muy importante en una constitución y es que entre más detalles tiene, más imperfecta es. Entre más habla de las cosas que va a dar, como por ejemplo, me acuerdo que la constitución brasileña, Jorge, puso puntualmente cuál iba a ser el salario mínimo y cómo debería de arbitrarse. En una constitución yo creo que debe ser y es mejor entre más es un instrumento, un documento universal, un documento que establece las normas que rigen la convivencia de una comunidad y la manera como se organiza el gobierno de esa comunidad para obtener esas cosas. Entonces, tú no tienes que decir, vamos a otorgar el derecho a la vivienda y esto se va a financiar de la siguiente manera, como decía Jorge, le vamos a poner... No, tú lo que tienes que poner es una norma que diga, naturalmente que la asamblea o el congreso local no establecerá ninguna ley que no tenga adjunta un cálculo de los costos y de lo que esto supone para la hacienda pública en términos de un compromiso que se pueda o no cumplir. Tú no estás diciendo que vas a cuáles sí puedes y cuáles no puedes pagar. Le estás poniendo una norma al legislador para que ese legislador no incurra en la irresponsabilidad en que ha incurrido esta Constitución de decir todo se puede. No, la ley que usted da tiene que venir con su remedio y el trapito, tiene que decir qué es lo que va a dar y cuánto va a costar y de dónde lo va a sacar a usted, nada más. Y esa es una norma general.
Lo mismo para derechos, digamos, la universalidad de los derechos. Tú no puedes establecer la libertad de comercio, digamos, en esta sociedad y al mismo tiempo decir, y los ambulantes también tendrán derecho. Porque entonces lo que estás haciendo es dándole una norma, estás particularizando la norma y estás resolviendo un problema político que tienes tú en la ciudad por tu mal manejo de la ciudad, que son los ambulantes, con una norma constitucional para, para una ciudad en la que llegará un momento en que no habrá ambulantes. Lo mismo el Internet. El Internet, pues es una moda, es un instrumento que está hoy, que no estaba hace 20 años o hace 25 años. El concepto fundamental es educación y el acceso a los instrumentos de la educación. Y la información. No el Internet más el libro, más... Porque entonces, entre más particularizas, más ocurrente y más particular vuelves la Constitución. No la haces esa norma flexible, universal, que te permite incorporar todo. Cuando tú dices, vamos a tener, en esta sociedad tú no puedes decir, debe de haber el derecho a la buena vida. No, es un derecho, nadie puede garantizar la buena vida. Hay el derecho a que cada quien procure darse una buena vida, procure alcanzar una buena vida. Es decir, que estén dados los elementos para que el esfuerzo rinda en una buena vida. Pero nadie puede prometerle la buena vida a una comunidad. Sí. Ni siquiera a los propios hijos. Jorge. Sí, Javier, yo también comentaría eso a propósito de lo que dijiste. No es de que solo pueden estar los derechos que se puedan pagar. No, es que tiene que haber una vinculación entre el derecho que otorgas y la manera de volverlo ejercible. Y ejercible tiene que ver efectivamente con el impacto presupuestal, que no debe estar en la Constitución, pero sí debe estar en las leyes. Y lo que debe estar en la Constitución es la obligación de aprobar leyes, solo aprobar leyes que efectivamente pueden financiarse o pueden ser exigibles. Me parece que ahí sí hay una máxima que nos puede funcionar muy bien y no creo que sea lo que inspire este documento. El otro problema que no hemos tocado es qué tanto alud de amparos y de recursos de inconstitucionalidad va a detonar este documento por sus contradicciones con la Constitución General de la República o con otras leyes o por dar derechos que luego en efecto no se pueden ejercer o no se pueden exigir. Yo no sé si no va a desatar esto una guerra de amparos donde los únicos que van a beneficiarse enormemente serán los abogados amparistas, algunos de los cuales son muy buenos amigos nuestros, pero eso es aparte. Oye. Y que no veo en qué vayamos a avanzar, ¿no, Héctor? Jorge, ese es muy buen punto, Javier. Las tensiones. Yo he hecho dos, sí. Las contradicciones, digamos, con lo que puede dar lugar a controversias constitucionales. Yo he hecho dos consultas de eso con gente que ha leído eso y que sabe muy bien. El veredicto de uno es, mira, así a ojo de pájaro hay por lo menos 17. 17 escritos de reglas puestas aquí que pueden dar paso a una controversia constitucional. Y el veredicto del otro fue 21. Yo he visto por lo menos 21, las fue contando. Entonces, hay algo que está mal coordinado, digamos, en relación con una constitución local que está bajo el paraguas de una general en la que el espíritu aspiracional va poniendo a un lado el contexto y el paraguas bajo el cual está, y va, como sin darse cuenta, creando una constitución cuyo primer efecto va a ser que la discuta todo mundo, y el segundo puede ser que se lleve demasiados reveses la constitución, constitucionalmente hablando, y acabe siendo una constitución, digamos, desprestigiada, sin calidad jurídica, sometida a muchas críticas de parte de la comunidad jurídica nacional.
Y en cambio, una constitución que eso sí tiene más sentido en la lógica de la izquierda que hemos tenido en México, que sea una continua fuente de discusión y de debate político y una continua puja de quién es más justiciero, quién es más constitucional, quién es más equitativo, si los redactores de esta Constitución o el resto de la comunidad mexicana. Entonces, ahí esos dos aspectos, la falta de rigor, digamos, constitucional y el aspecto litigioso político, que puede ser, digamos, un beneficio de esta Constitución a la hora de la sucesión de 18, me parece que también no son elementos que hablan bien de este documento. Técnicamente puede dar lugar a tantas controversias, como dije, y políticamente va a dar lugar a un pleito por viaje, a tiro por viaje. Sí. Digo, sin duda hay una grilla más allá del tema, digamos, legal, técnico, hay grilla aquí atrás. Pero antes de entrar a ese tema de la grilla, sí está ese debate de si debe de tener los derechos que ya están en la Constitución a nivel federal y solo esos. Hay quien argumenta que se vale incluir uno que otro adicionales. Otra vez, eso no significa una larga lista de adicionales, pero ahí sí hay gente que argumenta que hay una serie de derechos que tienen que ver con una gran urbe, hay una serie de derechos que tienen que ver con ser la ciudad que es y que ha sido durante los últimos 15, 20 años, donde se han adquirido una serie de derechos que muchos piensan deben verse reflejados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, yo soy de los que no tengo ningún problema con que se añada uno que otro. No, yo tampoco. Tampoco tengo ningún problema con que algunos de esos tengan que ver con la ciudad que es. En cuanto a qué tan específico se es, si los haces muy generales está la regla, está la queja que ha salido una y otra vez en varios editoriales. No, ¿y cómo van a hacer eso? ¿Y cómo lo van a lograr? Y si eres muy específico, ese nivel de detalle no debería haber en la Constitución. Me queda claro que hay dos maneras de reflejar un derecho en la Constitución, a través de una serie de principios, y esos principios en su momento tendrán que ser interpretados por un juez, de cómo aplican, cuándo aplican, o a través de reglas bastante específicas, ¿no? No serás detenido más de 72 horas sin comunicar, etcétera, 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 ¿no? Y creo que para algunos derechos funcionan las reglas concretas y para otros derechos habrá que ser ambiguo y tendrán que ser interpretados casos por casos, como ocurrió en el caso de la marihuana, donde ahí el derecho fundamental era el desarrollo del ser humano y de su personalidad, y en este caso la Suprema Corte pensó que aplicaba para la marihuana. No creo que sea necesario poner como un derecho fundamental el poder fumar marihuana. Se requiere solamente ese derecho más fundamental y abstracto que se interpreta de tal manera que aplica para la marihuana. Pero otra vez, creo que también es una oportunidad bien aprovechada. Si va a ser mal aprovechada y va a ser una grilla de Mancera rumbo a 2018, pues ok, ¿no? Bueno, falta ver lo eso que... es, obviamente, eso es. En parte, sin duda, ¿no? Y legítimamente, y está bien. A mí lo que no me gusta no tiene nada de malo. es que no haya optado por un camino mucho más clásico, mucho más nítido, mucho más, yo creo que pertinente, mucho más universal, sobre todo, ¿no? Y más moderno, Héctor, más moderno. Pues mira, o tan antiguos como le dice el Quijote a Sancho en un pasaje, y le dice, porque le está dando sus instrucciones de cómo va a gobernar la ínsula barataria, y le dice, y de las leyes, Sancho, hijo, pocas, pragmáticas y que se cumplan. Bueno, me parece que sería el criterio más moderno que podría enunciarse para un país. Sí, pero para ese un no país está. Estamos llenos de reglas y sobre reglas y sobre reglas, muchas ilusorias, y no se cumplen. Claro. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos si quieren ya para concluir este tema y entrar al siguiente tema. Hacemos una pausa y regresamos para seguir discutiendo el tema del proyecto de la Constitución para el Distrito Federal y el siguiente tema, que es el de la fragmentación del voto. Que es aquí que continúa la hora de opinar.